tardes algunas personas que no voy a nombrar, porque nunca me gusta nombrar a los invitados especiales, a los invitados destacados, porque acaba siendo ponerlos en la picota de alguna manera, ¿no? Yo sé que ellos se sienten cómodos con que yo haga una referencia, pero no me gusta. Quería agradeceros muchísimo que esta tarde hayáis decidido asistir a la Casa de la Mancha, a este ciclo de encuentros con escritoras que María Antonia organiza y que cada 2 meses nos da una tarde de privilegio de podernos encontrar con ellas, y en este caso quería decir, porque la conocéis todos, como ella conoce Madrid, España y a casi todas vosotras seguramente, ¿no? Y a vosotros, pero en fin, esa es la situación. Les estaba diciendo a ellas que cuando diseñamos este programa no era un programa que hacíamos en la intención de trabajarlo para el presente más actual, para hoy, para esta concentración de 30, de 40 personas que tenemos, sino que lo hacíamos también con el planteamiento de trabajar de cara al futuro, y que por eso todas las actividades del programa las incorporamos por un sistema de grabación en streaming a un canal de YouTube que tenemos, en la idea de que lo que aquí pase hoy lo podamos multiplicar. Yo les mandaré esta noche a ellas la grabación completa para que se pueda mover por las redes y para que se pueda divulgar de manera mucho más generosa la conversación y el mensaje, y que sirva para hoy y que sirva también para hacer futuro. Me tenéis que disculpar porque tengo una reunión económica y no os podéis imaginar lo que supone en una casita de esta clase, en una entidad tan ínfima y tan pequeñita y con tanto interés en tirar hacia adelante, pero realmente económicamente tan delicadísima, una reunión económica. Entonces me tengo que escapar, pero no pasa nada, porque yo espero que ellas me disculpen y voy a utilizar la medicina para mí misma, y esta noche las escucharé en la conferencia. Así es que espero que lo disfrutéis muchísimo, que tengamos muchas más ocasiones y tenéis la casa abierta, ya lo sabéis, para lo que queráis. Gracias y disculpad. Bueno, pues buenas tardes y muy agradecida a estas, como digo yo, ya en plan de bromas, a estas fan, amigas que vienen, ¿no? Me acuerdo que cuando empezamos, no sé si fue la segunda sesión, diluviaba, y aquí vinieron unas 10 personas. Y luego lo que siempre decimos las personas que batallamos en esta épica cultural, que no es otra cosa que una épica cultural, que el público es un tesoro en Madrid, donde afortunadamente no hacemos la guerra, sino que hacemos la cultura, ¿no? Y esta tarde puede haber una enormidad de actos, y entonces pues quien te ha elegido pues realmente es un tesoro, ¿no? Y un agradecimiento enorme el que le tengo. Yo he cogido con mucho cariño porque José Fernando, el nuevo presidente de la Casa de Castilla-La Mancha, realmente es un colega, es un politólogo, y realmente es muy simpático, muy empático, y nos dijo, ay, ayudarme a reverdecer esta casa. Y claro, cuando alguien te pide así, yo que soy un poco brava, te pide que entres en esta épica, pues entro, ¿no? Y entonces, menos mal que dije, bueno, menos mal que este club, ya le llamamos el Club de las Escritoras, de María Antonia García de León, estoy encantada, dice la gente, el Club de Escritoras que has creado.
Entonces, menos mal que es bimensual, porque realmente lo de las convocatorias del público y de los actos es muy agotador, porque la casa hace lo que puede con el boletín y con esto, pero el boletín como que obliga poco a la gente. Lo que obliga a la gente es la amistad de corazón, que bueno, pues que nos seguimos, ¿no? Como con muchas personas que están aquí. Bueno, pues después de este pequeño, perdóname, Benedit, voy aquí a mi lado. Tenemos una invitada de categoría, como todas las que están pasando por aquí. Lourdes Ventura, que tú conoces, María Pilar Cabero, una aragonesa que ahora mismo está en la Filbo triunfando, en la Feria de Bogotá triunfando. Y ya anuncio, que esto es estupendo, como en las parroquias dicen un anuncio, no como dicen, sí, creo que es un anuncio o algo así. El 6 de junio, por la tarde, cerraremos el club hasta octubre, con una sesión pues de campanillas como esta. Digo campanillas, pongo así mucho porque será larga, nos darán tiempo, y tendremos por un lado una escritora importante, que a ti además, tú que estudias también a las americanas, al hispanismo, se llama Verónica Ormachea. Es una académica de la Academia de Bolivia. Es una persona, una novelista, una poeta, que he conocido en este viaje tan intenso que hemos hecho a Bolivia, y que además, y eso digo, te voy a anunciar así, la que se atrevió con Neruda. Entonces ha escrito un libro poniéndole todos los amores, amoríos, todas las cosas de Neruda, 525 páginas. Entonces eso va a estar muy bien. Y luego sesión como los colegios, fin de fiesta. Pues después una película que he hecho con una amiga, un audiovisual, a mí me gusta llamarle película, nuestra película, que se llama El patriarcado en Lorca. Entonces, que se estrenó en Cáceres, la vamos a estrenar aquí por primera vez en Madrid, estreno mundial, en la Casa de la Mancha, y dura como 45 minutos, y yo creo que vamos a tener tiempo de 1 hora para Verónica, 1 hora para la película. Así que, y luego, como hacemos, nos vamos a tomar una copa al Albéniz, que lo tenemos ahí al lado. Eso está estupendamente situado. El Albéniz, que lo rescató el pueblo madrileño, y lo tenemos aquí. Bueno, entonces, perdóname, Benedit, echa todos estos anuncios, tomaros ya la nota, la tarde del 6 de junio va a ser una tarde de gloria como esta lo va a ser. Y a mí me gusta decir, bueno, Benedit tiene un currículum, bueno, también los de la universidad hacemos unos currículum, porque son muchos años de trabajo, y siendo activa como ella lo es, pues tiene, digo, hasta 26 páginas, pero yo no quería traer tanto peso, y entonces me he dejado bastantes páginas en casa, pero sí que digo lo sustancial. Benedit de Buron, de Biron, dices, de Biron, de Brun. No he dado ni una. Bran, bueno. ¿Tu apellido es alemán? No, es francés, de Bearnés. Bueno, está escrito, lo digo si lo hago a la española para que podáis notar, Benedit de Boulogne, rayita, compuesto, Brun. Y esto me encanta, Chevalier dans l'ordre de Palme Académique. Ese tiene ese nombramiento fantástico. Formación y títulos universitarios, pues, bueno, doctora, DEA, matriz, licencia, en fin, todo lo que una profesora universitaria de la Universidad de Pau, esa ciudad tan bonita que muchos españoles conocemos, al salir hacia Francia, y porque allí, bueno, ha habido siempre diríamos, un núcleo de hispanismo fortísimo. Y bueno, entonces tiene, bueno, aparte yo de toda la categoría académica que tiene, tienes también, que yo he visto que comparto contigo, Dios las cría, ellos se juntan, ¿no?
la idea no solo de intelectual, que lo eres, de pura raza, sino también la idea de gestión cultural y de actividad cultural, porque ella tiene, como yo, esta bonita manía, ¿no?, de hacer un libro personalísimo, pero también invitar, de tal manera que tiene unos libros colectivos fenomenales, donde, bueno, están lo mejor de cada casa, tienes gente muy buena, española, escribiendo esos libros. Entonces, bueno, podéis suponer el largo etcétera que digo al currículum, y que me perdone Benedict, pero gastaríamos la sesión en leerlo. O sea, Universidad de Po, en fin. Y aquí quería leer de ella misma, quería leer un texto que dice, una brevecita, que dice: Política, mujeres y literatura o la Santa Trinidad según Francisco Umbral. Y llevan unas citas, tus citas también tienes la manía, entre comillas, como yo, de frontispicio, que son muy bonitas. Una de Albert Camus, que dice: cada artista guarda de esta manera en el fondo de sí mismo una fuente única que alimenta durante su vida lo que es y lo que dice. Yo creo que retratando a Umbral. Y bueno, y tal vez a ti, porque tú también tienes ahí una fuente única de toda la vida, y bueno, ya luego les contarás si es única o tienes más. Y luego una de Francisco Fernández Ordóñez, que dice así, y también me gusta mucho: dicen los indios que la naranja está en la rama o en el suelo. Nadie la ve caer. Punto. Umbral nos ha contado la caída de la naranja, o sea, la transición. Bonita cita. Y entonces, esto que voy a leer de ti, como diríamos un poco de introducción, dice, esto ya es texto de Benedict, en este artículo que he citado, Política, Mujeres y Literatura, o la Santa Trinidad, según Francisco Umbral, dice: se considera a Francisco Umbral como el mejor prosista tras Quevedo, un escritor que reivindica entre sus maestros, junto a Larra, Gómez de la Serna, Valle-Inclán, Rus o el gran periodista César González Ruano, pero no se le puede afiliar a un género literario preciso. En efecto, su prosa abarca todos los géneros o los entrelaza de tal modo que crea un estilo muy personal, fuera de los géneros convencionales, aunque no sin género, como algunos lo perciben, en la que la forma siempre prima sobre el fondo. Bien le reprochó la crítica literaria el no saber escribir una novela, embarada en una serie de normas preestablecidas en cuanto al concepto de novela. No ha sabido ver en la producción umbraliana el germen de un estilo nuevo, o por lo menos el fin de la novela moderna, en la línea proustiana. Como los más grandes escritores, Umbral no se conformó con encajar en tal o cual casilla literaria, y demostró más de una vez sus aptitudes para escribir tanto ensayo, monografía, cuento, poesía, teatro, como crónicas, columnas o novelas. Y así lo dejó bien claro: yo creo que tengo unas cuantas novelas perfectamente presentables y alguna muy lograda. Entonces no soy un escritor sin género, puedo hacer novelas, puedo hacer poesía si quiero. Como lo confesó en una entrevista a la periodista Emma Rodríguez, comillas, la auténtica revolución de la narrativa aún está por hacer. Antes que nada, Umbral fue un escritor hondamente experimental e innovador. Leyendo yo esto, que la revolución narrativa aún está por haber, Dios mío, si dejaran salir del paraíso, que espero que esté en el paraíso, y volviera Francisco Umbral, estaría totalmente en su salsa, porque ahora es lo que hacemos. Yo me siento que yo hago eso, mezcla de géneros, y lo que está pasando en la novela, ahora mismo, pero no uno, sino que está siendo como el mestizaje que se dice, la ruptura de géneros, y él ya la hacía. Y ya enseguida, ahora todo tu tiempo será para ti. Quería leer esto. Dice que es de un libro que se llama Costumbrismos, de esos libros colectivos que hace Benedict tan estupendos. Y es que esto es muy gracioso.
Dice, bueno, está diciendo el libro que, bueno, que además de incorporar peteneras, canciones que dinamizan la prosa, aportando mucha expresividad y cierta espontaneidad, introduce con maestría unos diálogos rebosantes de humor. Entonces, como me gusta, el otro día decía uno de mis favoritos columnistas, porque vamos a hablar ahora del periódico, Enrique Vilamatas, en una columna del País, decía muchas cosas sobre la duración de los finales y tal. Dice, pero en realidad, dice, lo que falta ahora mismo en esta sociedad, en este mundo, es jovialidad. Y yo sí lo siento. Nos hemos vuelto tristones, serios, rígidos en el peor sentido del término. Y a mí este gracejo de Umbral me encanta. Eso no le gustaría a Umbral como nos hemos vuelto ahora los españoles. Que tiempos oscuros, tiempos tenebrosos, bueno, pues sí, sí, por desgracia, pero en fin, pobrecillos, solidaridad con ellos. A Dios gracias, en Madrid no estamos todavía como en Ucrania, espero que no, en fin, etc. Bueno, vamos al diálogo. Y dice, que me he reído, y de unos diálogos rebosantes de humor, dice, y dice así, en este costumbrismo, dice, el que hagamos experiencias prematrimoniales no quiere decir que pensemos en el matrimonio, las hacemos y ya está. Es que los viejos, oye, no penséis más que en el matrimonio, ay Paco, que estás muy campo, amor. El padre calderoniano y nicotinizado esperaba a la hija, en pijama, a las 5 de la mañana. La mato, te juro que hoy es cuando la mato, le decía la casta esposa. Rigoberto, no te precipites, a lo mejor es solo una experiencia prematrimonial, conciliaba ella. Uno de los muchos diálogos que dice, pues bueno, entonces digo, ahora digo y pido un aplauso para Benedit, digo, la noche que llegó al Café Gijón, Umbral, y aquí, la noche que llegó a la Casa de la Mancha, Benedit. Al modo umbraliano, un aplauso. Y bueno, entonces ahora estamos con el tema de, bueno, ya le dije el formato que ya hemos visto aquí, de preguntas, ¿no? Entonces allá todo el tiempo es tuyo. Yo solo te digo, bueno, unas que ya te las mandé, pero si quieres te las voy recordando. Hablo, primera, las elecciones de Benedit. Porque ella, que tiene un currículum amplísimo, lleno de habilidades, diríamos que te has obsesionado con Umbral. Yo creo que ella es, si me permite María España, ella es la esposa intelectual de Umbral. Dice que sí, ¿verdad que sí? Sí. Porque es que es la cantidad de energía que le ha dedicado. Entonces, ¿por qué esa elección? Además, Umbral, parece que no lo conociste personalmente, o sea, que ha sido todo platónico, todo así. Bueno, cuéntanos, Benedit, cuéntanos. Yo he empezado por ahí, pero empieza por donde quieras. No, vamos a empezar ahí, gracias, Antonio. Pero bueno, vamos a ver, yo empecé leyendo a Umbral en 1976 con Las ninfas, premio Nadal, que además me lo aconsejó Zamora Vicente. O sea que fue ahí. Y me deslumbró hasta tal punto que, pues nada, empecé a leer y como extranjera, pues me fascinaba que un novelista, siendo, o sea, con el conocimiento lingüístico y tal, podía forjar palabras así. Y yo decía, ¿y por qué nosotros fuera tenemos que aprender? Pues que hay igual a A y tal, ¿y por qué yo no me puedo también servir del oído y hacer lo mismo? Entonces tuve una carrera un poco orientada hacia la lingüística, siempre quise ser profesora de castellano, o sea que para eso no había problema. Yo me pasé un par de años ahí en Madrid, en la transición, que me marcó muchísimo. Después fui lectora en Teruel en el año 80-81 con la intentona de golpe de Estado. O sea, es toda la época esa que he vivido y tal, que me ha marcado mucho. Y finalmente, pues España es mi primera casa de corazón, y Madrid sobre todo. Y luego me volví a Francia porque yo quería dar clase de español y no de francés, que se me había olvidado además, y que cuando llegué a casa me dijeron que no. O sea que... Y entonces Umbral sí que me fascinó a nivel lingüístico,
hasta tal punto que cuando empecé yo la tesina en el año 81, ya empecé con Spleen de Madrid, y fue muy curioso porque yo los iba escogiendo desde la lectura del país que estaba haciendo yo en Teruel. Y entonces al año siguiente Paco Umbral publicó el Spleen de Madrid 2, en que la gran mayoría de los artículos seleccionados pues los había hecho yo para la tesina. Y entonces me dio así, diciendo, bueno, pues no está mal seleccionado, ya veo por dónde sale la cosa y tal. Y total, que cuando empecé la tesis, mi director de tesis me dijo, pero bueno, ya tienes una tesina de 300 páginas sobre umbral y vas a hacer una tesis de 600, 700 páginas también sobre umbral. Esto no puede ser. Digo, sí, sí, lo vamos a ampliar un poco, pero esto. Entonces hice la tesis sobre el lenguaje coloquial y que me fascinaba porque en la época no había diccionario, no había nada, o sea, teníamos el María Molinet, punto. Y entonces seguí ahí con esta línea. Lo malo es que en Francia me decían, pero umbral muy complicado, muy complejo, siempre para entender y tal. Si ya en España es muy difícil, con los estudiantes nuestros en Francia va a ser aún más, porque es un mundo y tal. Yo empeñada y tal. Y al final pues empezamos un ciclo de cada 2 años ahí en el 2007 en Po, que funcionó muy bien, y yo estaba buscando relevo, porque ya llegamos todos a cierta edad en que hay que buscar y tal. Y umbral es muy moderno, muy actual. Es uno de los autores que no han perdido nada. Cuando hay gente que ha tenido mucho más prestigio en alguna época del siglo XX y que finalmente hoy día nadie lee. Y eso es muy curioso. Y total, que al final, cuando pasé la acreditación, porque en Francia tenemos una acreditación para la cátedra, presenté un inédito sobre A la sombra de las muchachas rojas de umbral y tal, y uno de los profesores que estaban ahí, tenía 4 profesores franceses, 4 españoles, 4 mujeres, 4 hombres, y estuvimos ahí intercambiando durante más de 6 horas. Y uno se levantó y me dijo, era el director además de la Sociedad de los Hispanistas en Francia, y me dice, umbral, a ti te han justificado. O sea que cada uno, lo que decías antes, pues eso, es que yo creo que uno va escogiendo, y es verdad también que la vida es muy curiosa, porque cada vez que dije, no, voy a ir por otro sitio, ya has visto que también he hecho muchas cosas más sobre América Latina y tal, y sobre las mujeres en Francia, sobre otro tipo de literatura, siempre volvía porque había una pieza del puzzle que se ponía y decía, no, hay que seguir ahí y tal. Y es que además, lo que decía es que umbral me ha abierto muchísimas ventanas, es decir, me ha abierto a toda la literatura alemana, me ha abierto a toda la literatura rusa. ¿Por qué? Porque es un interés siempre descubrir algo, y entonces umbral pues siempre va pasando de un plano muy literal a un segundo y, ¿por qué no?, a un tercer plano de lectura, y que finalmente es muy profundo. La gente se queda con lo superfluo y tal, pero es muy profundo y bueno, además es la época, creo, toda esta España de los años, a partir de los años 60, cuando se abre al turismo y tal, que la gente de fuera descubre. Yo conocí España, pisé España por primera vez en 1970, y cuando veo lo que es ahora mismo, ha cambiado, bueno, ha cambiado. Los estudiantes que tenemos ahora y los Erasmus, e incluso los niños españoles, no saben nada porque piensan que todo siempre fue así. Y digo, pero bueno, hablar con los abuelos, que todavía tenéis abuelos y tal, hablar. La gente pues no se da cuenta del vuelco que se ha dado aquí. Y entonces umbral es el que mejor relata, es el mejor cronista de los años pues, 40 hasta 2010. Hasta su muerte es el mejor cronista español. La mejor prosa, pero además
con una técnica periodística que ahora se da mucho, que es el spin-off, es decir, coger un detalle y llevar este detalle a categoría. Mientras, o sea, no es información, pero a partir de este detalle va llegando a una información. Eso es muy curioso, porque esto es lo que más yo admiro, además, en este periodista, es la observación que tenía. O sea, una observación, yo diría, típica de un psiquiatra hoy en día. Los psiquiatras son así, se quedan en algún rincón, lo están viendo todo y ya están evaluando a la gente y valorando y diciendo, este tiene tal problema, este le ha salido tal cosa. Y después, en una prosa tan moderna, que, y en una época donde había que, superar la censura, y eso es muy interesante también, superar la censura. ¿Por qué? Porque a partir del humor se puede decir muchas cosas, y el humor es esencial, como lo decías. Eso es así. No sé si he contestado a pero es que, además, y podría hablar durante horas, o sea, que porque hay de todo. En Umbral me ha abierto, pues esto que te decía a nivel lingüístico, no solamente reírse de los extranjeros cuando pronuncian el castellano. Sí, los ingleses pronuncian así, los franceses asá, o sea, con la R y tal. Bueno, pero también juega mucho con los dialectos, con los acentos españoles. Es decir, cuando ya reproduce el andaluz o cuando reproduce como habla Lola Flores, es maravilloso, o Nariuska, que en la época. Ahora, también a nivel de la temática, Umbral es, bueno, necesitaría yo varias vidas, porque pasamos de lo político, lo literario, las mujeres, y entre las mujeres está toda la jet set, que también fue la farándula y tal, que conoció muy bien, y entonces los abarca de modo totalmente distinto, lo que hace que finalmente su prosa, que es, al principio quería ser poeta, es una prosa poética, pero adaptada perfectamente a cualquier género literario, pero es experimental. Es decir, Umbral son 117 libros, son más de 50.000 artículos, todo distinto. Es decir, no hay ni un libro parecido al siguiente. Es decir, hay temáticas, hay el mundo de Valladolid, hay la época madrileña, pero después son novelas experimentales. Y eso es muy interesante porque si todo el mundo escribe lo mismo, entonces, bueno, todo el mundo es escritor, pero ya ha perdido el estilo. Lo importante es guardar un estilo propio, y esto Umbral es incopiable, eso no se puede hacer. Mientras que hay otros que sí se pueden copiar. Entonces, esto de pasar, dominar tanto la lengua hasta forjar palabras cuando a nivel del oído, a nivel estilístico, el fraseo y tal, no encuentra o no existe la palabra, es fabuloso, porque no se puede forjar una palabra, crear un neologismo así como así. Y yo creo que finalmente la vocación que me dio de terminóloga, porque soy terminóloga en el fondo, me viene de ahí, me viene de Umbral, me viene de estas primeras lecturas que he hecho. Ahora, el contexto, vuelvo sobre el contexto porque es muy importante, porque hoy día la gente lee con los ojos del siglo XXI, cuando hay que, aquí la gran mayoría de la gente ha conocido estos años de la transición y tal, y había un ambiente muy particular y la gente ha visto cómo finalmente, lo que decías antes, que la época es muy triste. Bueno, la época era triste en los años 60, pero había una esperanza. Mientras que hoy en día, pues, estamos
como cerrando el círculo, es decir, hemos pasado de la euforia a la tristeza y a la vuelta a la autocensura, porque hoy en día, bueno, lo que decía el verano pasado Ramoncín en el Escorial, que hoy día Umbral estaría en la cárcel. ¿Por qué? Porque pues, el derecho a la expresión es lo esencial. Si uno ya no puede decir, no puede abrir la boca porque enseguida hay sectores que se nos van a echar encima y tal, entonces ya no existe el humor. Es el gran problema de los humoristas hoy en día, que ya no pueden ni hablar porque tienen pleitos por todos lados. Bueno, no sé si quieres seguir con otra cosa o tal. Bueno, yo creo que en realidad, yo lo que veo es que es tal fascinación la que tú tienes por Umbral, y tal vez yo también, que Umbral es nuestra selva, porque yo le iba a preguntar, ¿qué resquicio hay en ella, más allá de Umbral? Y ya me ha dicho que no, que vuelves obsesivamente a Umbral, o sea que diríamos toda su eje intelectual, vital, yo creo que está con Umbral. Pero sí que te voy a hacer preguntas porque además aquí hay periodistas y yo soy periodista y a todas las personas también nos interesan. Umbral escribió novela, ¿no? Y todo esto, pero Umbral es, por así decirlo, para hacer caricaturas, para tal, porque, en fin, es fundamentalmente para mí, es periodista, es columnista, y la columna es, bueno, decía Vargas Llosa, que qué contento se puso el día que le dieron una columna, ahí en un periódico de Arequipa, y yo qué contenta estoy con mi columna desde mi torre de Adobe en La Mancha. Es que es fenomenal tener una columna y que te digan, ahí tienes, y puedes decir lo que quieras, dentro del orden, vamos a ver, dentro del orden, que ahora dentro del orden, en el franquismo era dentro del orden, un orden, y ahora es dentro del orden, otro orden, ¿no? Entonces, bueno, entonces, al punto, tengo aquí un recorte que me gustaba mucho de Ansón en el ABC Cultural, dice, se titula la columna El periodismo género literario. Entonces, a ver qué tradición tenemos de buenos periodistas que han hecho realmente literatura. Porque la columna, no sé si Benedit, y aquí, bueno, luego habrá para el público que vosotros, que digáis cosas, ¿no? Porque aquí hay personas periodistas y de mucha altura. Que la columna es donde entra la literatura, es donde entran los intelectuales, es la sangre del logos, donde entra a los periódicos. Yo realmente leo los titulares, leo lo que pasa en el mundo, pero luego tengo unas manías con las columnas, digo, a ver qué ha dicho Sabater, a ver qué ha dicho Vilamatas, ¿no? Las columnas son fundamentales, por lo menos para mí, ¿no? Quizá un ejecutivo que quiere ganar mucho dinero en Wall Street está directamente a las páginas de la bolsa, ¿no? Pero bueno, y entonces leyendo, quiero leer esta cita, que es muy bonita, de Ansón, que dice así, como decía, el periodismo género literario, dice, conviene que en estos tiempos de confusión no se pierda el alcance literario del periodismo. Y esto me gusta mucho, dice, la literatura es, entre otras cosas, la expresión de la belleza y por medio de la palabra. Y esa expresión de la belleza literaria en España se ha sentido durante el siglo XVI, especialmente en la poesía, durante el siglo XVII en el teatro, durante el siglo XVIII en el ensayo, durante el siglo XIX en la novela y durante el siglo XX en el periodismo. Me parece que ha hecho una taxonomía interesante. Entonces, ¿qué nos comentas? Pues tienes un artículo muy bueno de Umbral, que se titula lo mismo que ha puesto, o sea que no lo ha cambiado nada, y que se publicó en Jano, la revista médico-literaria. Y entonces él pues se remonta, dice, a Quevedo. Dice, Quevedo fue el primer periodista literario. ¿Por qué? Porque escribía con fondo y además con crítica. Y entonces después pasa a Voltaire en Francia
en el siglo XVIII, con lo mismo, un crítico contra la política francesa de la época. Y sigue, un poco al mismo nivel, no habla de teatro, lo único, con Unamuno, a nivel de ensayo, y sigue con Azorín, también, para política o apolítica, y sobre todo lo que es cultura paisajista. En esto, ahora, artículo, habría que hablar en umbral al principio, en el primer, o sea, cuando llega a la, no es columna, en el país son artículos diarios, y los primeros años van a ser artículos costumbristas, pero no en la línea de mesonero, sino en la línea de Larra. O sea, va a ser costumbrismo crítico, y eso es muy importante. Y pasa luego a la columna mucho más tarde, yo diría que por lo menos 10 años más tarde. Hay una evolución y se ve perfectamente en la escritura, eso se ve. Ahora, tener, sea un artículo diario o una columna diaria, es un trabajo enorme. Ahora, umbral, con la cantidad de artículos, porque no hablo como Ana Caballé de 135.000 artículos, que esto es una burrada total. Esto no llegan a 50.000 artículos. Lo que hay que saber es que durante unos 12 o 10 años publicó en 12 periódicos bajo la agencia Colpisa. Y son los mismos artículos, pero eran para periódicos en toda España. Y eso es interesante porque no solo tenía una tribuna a nivel de Madrid, tenía una tribuna a nivel de todo el país. Eso es muy, muy interesante. Y después, bueno, hay una evolución estilística y hay una evolución de madurez, como en cualquier persona. Entonces la columna es mucho más profunda, pero bueno, cuando uno tiene una columna diaria, y para no cansar al lector, hay que pasar de una temática a otra. Por eso hay literatura pura, hay política pura y hay jet set pura, porque es lo que también el cotilleo interesa muchísimo. O sea que la gente está tan interesada por Pitita que por Rajoy o Aznar sí. o Felipe. Entonces, todo este recorrido que has dicho es muy interesante. Más o menos, sin una precisión ahí, ¿cuándo llega Umbral a la columna? Yo diría en los años 85, casi antes de llegar, o sea, diríamos, bueno, vamos a poner un poco antes, 82. O sea, cuando Felipe González llega al poder, porque ahí hay unas columnas mucho más políticas, sí. Porque apoya a Felipe al principio hasta que se vaya. Bueno, una pregunta un poco boba, porque claro, amando a Umbral, pues todo parece bien y además que es bueno. Pero si tuvieras que elegir, ¿qué te gusta más? Las columnas, ¿qué te gustan más? ¿Cuáles? El spleen, las negritas, en fin, ¿cuáles te divierten más? Y luego, si tuvieras que elegir entre columnas y novela, que ya te digo que es una pregunta un poco boba, pero bueno, por echar leña al fuego del debate y todo eso, ¿qué dirías? No sé. Vamos a ver, hay unas columnas fantásticas, o artículos, unos artículos del Spleen de Madrid. Hay una aquí que he traído que es Pasmando. En Pasmando es lo típico de los años, a ver, empieza así, es 1980. Por favor, Benedicta, ¿os importa que no la lea uno? O lea un trocito, es que a mí le pedí que trajera una columna para sentir su voz. Incluso había pensado que iba a ir a la hemeroteca y iba a fotocopiar columnas para vosotras. Pitita Ridruejo, Ana Belén, todas esas cosas, pero no he tenido tiempo.
Léenos alguna columna, o algún fragmento de columna, por favor. Esta es una maravilla, sobre todo para un extranjero, porque ahí se ve lo intraducible que es. Porque son todos juegos de tesis, antítesis, como un juego como los niños que enlazan las palabras. Se titula Pasmando. Pasmando lo que pasa, y es, o sea, otra vez Marilyn por la telele, pero con socialistas en el rollo. A ver, Gómez Redondo, tronco rojo, si le tocas un poco el retambufa. El eterno retorno en plan moviola. Los infras al poder, a la Moncloa. No te lo crees ni tú, chorbo, borderas. Se los puedes pasar por el mismísimo. Que me dice el taxista que no es eso. Que han metido unos kilos para el piso y la Inmo le atraca como siempre. Esto no es democracia, don Francisco. Bueno, toda la columna es así. Es un juego impresionante. Uno se puede pasar aquí una tarde viendo por dónde pasa y tal, cómo se enlazan los juegos lingüísticos. En plan Cheli, la pasota, en el Sprint de Madrid también de diciembre del 80, con todas estas palabras en plan flipe, que zumba más, se cuelga, o sea, pasa de lo puro literario, o sea, cortés y tal, a lo más soez o a lo más barrio bajero. Después, bueno, hay más columnas, hay muchas columnas que me encantan. Las que más me gustan son las más desconocidas, porque son las más poéticas y son las más líricas, son las que se han publicado en Jano y que, bueno, si todo va bien, se publicará el año que viene, o antes si podemos. Pero hay unas, por ejemplo, dicen algunas, septiembre epílogo. Solo voy a citar una pequeña parte. Septiembre es nuestra vida, todo lo que hoy nos pasa. Septiembre es el epílogo dorado de los hombres, y de tanto septiembre que el corazón aduna, aprendamos despacio, que envejecer es bello. Aprendamos despacio que morir no es un rayo, que morir es oficio como vivir y amar, oficio de vivir, oficio de septiembre, oficio de morir, largo oficio del hombre. Bueno, son de un lirismo impresionante y son todas así, o sea, la fuente pequeña también es muy bonita y había puesto otra que es todo en el jardín, que son además está escrito en el 80. Dice, la política va mal, el país no va bien. Este jardín nocturno debiera ser mi salvación diurna, pero mis males son mis armas. No me retiro, no me rindo, porque me tienen en pie una artrosis insinuada, un proceso político y el dinero que debo. Nuestras vías de agua son las que nos mantienen a flote. El hombre se apoya en sus fracasos, saca fuerza de sus derrotas. La batalla es lo que le mantiene en pie. Cuando me dicen que Umbral es frívolo y no es profundo, pues nada, no lo han leído. No lo han leído, pero bueno, es que está muy bien. Las personas probablemente más profundas son frívolas, porque si no son seriotes, ¿no? Entonces, por ejemplo, de memoria, ¿te sabes alguna no he traído ninguna de Pitita Ridruejo, pero eso era de divertido y era de leer. Y luego yo he leído en las famosas negritas de Umbral, que yo utilicé en mi tesis, porque era como una especie de who's who, de quién es quién. Entonces, ¿quién es quién? Entonces, a ver quién sale. Y cuenta él con mucha gracia que venían y se le arrimaban, ¿no? Y dice, ya ha venido el Cheli y me ha pedido, a ver si lo saco como con una negrita. Me ha venido una negrita, a ver si sale. La gente se peleaba por salir como negrita en la columna de Umbral, porque luego, a ver, normalmente si decía cosas graciosas, ¿no?
y luego todo, lo que ha hecho Umbral de ti, ¿no? Era genial, ¿no? Claro. ¿Recuerdas alguna cosa así? No, bueno, a nivel de las negritas, sí, tengo publicado un artículo muy largo además. No, lo que me encantó ahí fue cuando encontré ahí en las cajas, en el sótano, porque Umbral estaba muy desordenado, como muchos hombres además. O sea que cuando la mesa estaba llena, pues cogía todo, lo ponía en una caja y lo bajaba al sótano. Pero he encontrado en el sótano hasta talones, o sea que eso. Pero encontré el soneto para Umbral que le había encontrado le había mandado Joaquín Sabina. Y esto es, pues nada, es característico de lo que pensaba incluso las estrellas, porque Joaquín Sabina ya era conocido en la época, pero que todavía no había salido entre las negritas de Umbral. Y entonces dice ahí: nunca olvidabas celebrar a Olvido, a Carlitos Berlanga, a Ramoncín. Cuánto he llorado viéndome excluido de la efímera fama del Esprit. Soñaba que mi nombre con negritas brillaba en tu columna del País, entre punkis, condesas y pititas, o con Ana, la amo, vis a vis. Pero hoy ha llegado finalmente el momento feliz tan esperado. ¿Qué importa que me llames decadente? Me has citado, Dios mío, me has citado. Ese adjetivo Umbral, sencillamente al umbral de la gloria me ha llevado. Qué bueno, me encanta. Y firma Joaquín Sabina con cierto cabreo y bastante admiración. Y además veo que es autógrafo, ¿no? Sí, sí, no, es que fue... Es maravilloso. Hay que encontrarse una joya, encontrar esto. Bueno, fantástico, ¿eh? Sí, porque los dos tenían gracia, Sabina tiene gracia y Umbral tenía gracia, pues claro. Sí, sí. Pues lo que me gusta, que también lo has dicho antes, es que Umbral esté vivo, sigue vivo. Y ese dato que tú me has dado por nuestra correspondencia, de que ahora sacan Madrid en 1940 en Brasil. Sí. Entonces eso es fenomenal, que te saquen en otra lengua y en otro país y te revivan, ¿no? Porque claro, como decía una filósofa, Amelia Valcárcel, el día que la hice, el poder es cuando estás vivo, cuando tienes la fuerza de imponerte, imponer tu narrativa. Entonces, pasar el test del tiempo, y el otro día mismamente con Paco Caro, un gran poeta de La Mancha, decía, ¿quién va a quedar de nosotros?, ¿no? Entonces es la fuerza de la vida que tenía Umbral, que ahí echó cascadas de torrentes de energía, porque era su pasión, porque realmente escribir una columna al día, bueno, es que es algo tremendo, es como una especie de tortura si no lo haces realmente con una pasión y una vocación tremenda. Entonces, yo creo que hay tanta vida en su obra que por eso no se desvanece, porque cuántos autores se desvanecen, ¿no? Y luego ya sí, poco suena la campanita del centenario y se anima la cosa, pero porque somos una sociedad todavía con estos rituales. Si no hubiera centenario de nacimiento o de muerte, pues siempre hay alguien en un pueblo que dice, hombre, el centenario de Azorín, o no sé qué, no, pobre Azorín, ¿no? Por decir uno. ¿Qué te parece? Háblanos de la vitalidad hoy de Umbral y a partir de esta edad, en fin, lo que tú quieras. Bueno, la vitalidad de Umbral ya la tenemos gracias a María España, que está aquí entre nosotros. Es decir, su mujer, que lleva la fundación y tal, con el equipo que está detrás, pues convocan ahí congresos, están haciendo un trabajo muchísimo, y además un trabajo que funciona con talleres sobre periodismo entre los alumnos, y esto funciona muy bien, porque a los jóvenes, pues nada, se le pone ahí, vamos a ver, vamos a escribir un artículo sobre periodismo y al final hay un concurso y se lo publican. Genial. O sea que todo esto permite que las nuevas generaciones
pues conozcan también un poco de literatura, porque ya lo sabes perfectamente, la literatura se ha ido desvaneciendo totalmente de ciertos manuales. En Francia pasa lo mismo, es decir, que en algún momento, como la literatura del siglo XVI, XVII, XVIII es demasiado complicado, pues lo dejamos y vamos a estudiar pues cantantes actuales, del rap o de cualquier cosa. Eso es una pena, porque ahí hay un acervo documental y un acervo, yo diría, de memoria, totalmente importantísimo. Es decir, es una pena que la gente no conozca su propia literatura, su propia lengua y a todo lo que... Somos un eslabón en una cadena. Eso es lo que la gente... O sea, tenemos todos un pasado, incluso yo creo biológico, que hace que hay que conocer de dónde venimos y imaginar a dónde vamos, por lo menos. Ahora, esto de la traducción en umbral, eso es el problema, la traducción, porque tiene un lenguaje, una lengua muy poética. Lo más complicado es siempre traducir la poesía. Entonces la prosa poética de umbral es muy complicada de traducir a otros idiomas. Pero hay algunos libros, además de los ensayos, que son esenciales y fundamentales y que sí forman parte de los manuales y tal, y de lo que hay que leer, como Larra, como Ruano, como... Bueno, ha escrito sobre Lorca, el mayor especialista de Lorca que tenemos, que es Gibson y tal, pues siempre nombra, cita a umbral en todo, o sea, como lorquiano, el primer libro de umbral publicado en el 69 del siglo pasado, como hay que decir ahora, es fundamental para los historiadores lorquianos. Vamos a ver, y entonces está publicado umbral a varios idiomas, está publicado al portugués, hay uno en francés, hay varios en holandés, en sueco y en italiano e incluso en japonés. He tenido una doctoranda que se ha difuminado porque tuvo que volver a China, y como era una doctoranda china que hizo una tesis muy buena sobre umbral y consiguió que una editorial china comprara los derechos para traducir de 2 libros de umbral, Mortal y Rosa y el libro sobre Lorca. Y ahora, pues hace un mes, nos llegó la noticia de que en Brasil, una editorial de Sao Paulo, pues iba a traducir la obra de Madrid 1940, y es una obra además que, bueno, le tengo mucho cariño porque he hecho el prólogo para la colección austral, porque finalmente es el engaño puramente umbraliano, es decir, que la gente piensa que va a ser un libro histórico, y es un libro histórico sobre la falange, sobre la España, sobre la España del primer franquismo, y cuando llega al final, pues hay que volver atrás y volver a leer el libro, porque es un libro totalmente literario, y es un libro como todos los... Antes me preguntabas sobre las obras de umbral. Las obras de umbral tienen todas las obras tienen una introducción que te quedas pasmada. Por ejemplo, los Metales Nocturnos, cuando lees en voz alta los Metales Nocturnos, la introducción, estás viviendo, estás experimentando lo que es el barco ebrio de Rimbaud. Es una maravilla. Coges Y Tierno Galván y tienes la imagen de el sepulcro, o sea, todo el proceso como finalmente del cementerio, como el caballo y tal.
es una maravilla. O sea, todos los climas y tal, o tienes literatura pura, o tienes unas imágenes, tiene estas metáforas, esta pintura, tienes muchísima pintura plasmada en la obra de Umbral, muchísima. Hay que saber que al principio pues no sabía si ser escritor o ser pintor, y lo dejó porque tenía mal pulso, pero tenía un amor por la pintura. Además después hizo muchísimos prólogos, muchísimos catálogos para todos los amigos pintores y escultores que tenía. Sí, justamente que estamos en la Casa de la Mancha y este invierno hemos estado trabajando en un libro, La Mancha, territorio literario, y tú justamente, Benedit, me dijo que el primer premio que le dieron Umbral, creo que era de poesía, fue en Tomelloso, y que a partir de ahí empezó a ir y cogió un cariño enorme a La Mancha. ¿Podrías decir, porque además el texto que has hecho tú para mi libro está con el tema el ojo de Umbral mira la pintura, ¿no? La Mancha vista por el ojo de Umbral. ¿Podrías decir algo ya que estamos aquí en esta institución? Para los socios que no han venido. Es que lo que me interesa siempre, porque dices, bueno, que es el cuento de nunca acabar, pero es que hay un descubrimiento diario en Umbral, es decir, que no te puedes aburrir porque te va abriendo pues puertas, ventanas y tal. Y entonces lo que estoy haciendo, intentando hacer desde hace ya muchos años, es siempre abrir una puerta nueva para que el relevo venga. Es decir, dar a conocer cosas, porque gracias a su viuda, gracias a España, que me ha abierto las puertas de su casa, tengo acceso pues, a unos artículos menos conocidos, estos catálogos, estos folletos que se hacían mucho en la época de los años 70, los años 80, las galerías, ver cómo Umbral tenía tantos amigos entre los pintores. Y entonces es muy curioso porque después hay unos que están en los libros de Umbral y que he conocido gracias a los sobrinos que me han dicho, no, Roldán está en Mortal y Rosa. Roldán era un pintor muy famoso en la época. Y entonces cada vez me ha llamado alguien para decirme, bueno, aquí está, lo puede encontrar, lo puede ver. Eso es fabuloso, ver cómo la gente también de la época tenía pues esta admiración mutua con Umbral. Bueno, Benedit, claro, cuando se tiene una pasión por algo nos está enamorando de Umbral, pero yo tengo que mirar el reloj, ¿no? Entonces, bueno, eso es estupendo, ¿eh? Cuando alguien habla con pasión real es contagioso. Entonces, bueno, yo creo que es el momento, hay bastantes, diríamos, cartas sobre la mesa, insinuaciones de que, bueno, de que el público, que probablemente es umbraliana, o si no lo es, pues que se manifieste. Entonces, tenéis la palabra. A ver, Julia Sáenz, Angulo. Gracias. Se han citado varios autores, un poco tangencialmente a César González Ruano y ninguna vez a Ramón. A lo mejor es sí. en fin, un paso rápido, como ha sido cualquier manifestación en un escenario como este, ¿no? Pero las raíces de Umbral están realmente en Ramón y César de manera inmediata y muy clara, pienso yo, ¿no? Sí, a nivel periodístico está en Ruano. Si uno lee a Ruano, o sea, el catálogo o la compilación de artículos que ha hecho Manfred, y además que viene con prólogo de Umbral, se ve totalmente la influencia, sobre todo al principio. Al final no, esto se va, con la madurez, digo, la gente va cogiendo su estilo y va evolucionando, pero al principio sí. Ahora, todo lo que sea greguerías, todo lo que sea metáforas y tal, de aprendiz de Ramón, eso sí. Sí, además que era terminóloga, ¿no? Sí. En ese sentido. Yo tengo muchas preguntas porque, en fin, he leído mucho a Umbral y le admiro en unas cosas, no en otras. Querría saber, porque
como es terminóloga y veo muy literario todo, si la parte, digamos, biográfica de Umbral, en qué medida pesa en su obra y qué le parece la biografía de Anna Cavallé, que él al principio empezó a colaborar con ella, pero después se silenció y no quiso ayudarla. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, hay varios libros sobre Umbral, unos mejores que otros. De entrevistas está lo de Mactas, que nadie conoce, que fue un periodista argentino, que fue el primero en hacer una entrevista seria a Umbral. Luego está, a ver, como, además que es muy amigo mío. Eduardo. No. ¿Quién estaba con nosotros en el Escorial? Se me va escapando ahí, tengo un bache. Ángel Antonio Herrera, quien también es muy buen umbraliano, además que yo creo que es el que mejor hoy en día sigue la misma línea que Umbral. Y después, bueno, está la biografía no autorizada de Ana Cavallé. Me enfrenté con ella en la Biblioteca Nacional hace unos años, diciéndole que no íbamos a volver a hacer la batalla entre Proust y Sainte-Beuve, que yo lo que me interesa es la obra. Hace muchísimos años que yo sabía quién era el padre, muchísimos años antes que ella, quién era el padre de Umbral. Por respeto a la familia y por respeto al escritor, nunca me permití decírselo y publicarlo. Me parece una falta de respeto total. ¿Por qué? Porque yo creo que a un señor que llega a cierta edad, si lo único que le interesa es saber quién fue el padre, yo no le dejo. Lo interesante es la obra. Además, hoy día está también el libro de Javier Villán, que es mucho más interesante, porque Javier Villán hace una biografía de Umbral según la obra. Y es lo que quería. Uno no tiene derecho a entrar en la vida, eso es mi punto de vista, ¿eh? Uno no tiene derecho a entrar en la vida de los demás. Punto. No, es lo que pienso yo. Perdona, ¿qué nombre has dado al periodista argentino? Que no lo Mactas. Mario Mactas. Mario Mactas. Sí. Todo lo que has dado es muy interesante, una biografía según su obra y tal. Bueno, está también las entrevistas de Eduardo Martínez Rico. Pero bueno, entre verdades y mentiras, porque ahí también Umbral se reía mucho. Bueno, ahí también me parece a mí que, bueno, mucha gente lo sabe, pero yo lo sabía hasta que en Majadahonda está la biblioteca municipal, ¿no?, dedicada a Umbral, ¿no? Y ahí probablemente hay un acervo muy grande de todas estas... ¿Está la fundación ahí? La fundación está allí, o sea que estas cosas que has citado se podrían encontrar allí, en Majadahonda. Bien, ¿más preguntas? Bueno, yo quería preguntar, Umbral como personaje periodístico, ¿no?, tan genial, tan magnífico, que yo creo que eclipsó un poco al gran novelista, que también era, ¿no? Entonces, porque, claro, la gente se quedó con la imagen de él, perdón, con la imagen de esto, del humor tan enorme que tenía, de la excentricidad que tenía, de la crítica, de tal, y era maravilloso, ¿no? O sea, realmente yo, vamos, creo que no hay, aunque luego ha habido otros periodistas, como vamos a poner Gala, como yo pondría a Manuel Vicens, ¿no?, que creo que es el que más se le acerca. Bueno, Manuel Vicens fue muy amigo, empezaron juntos, trabajaron en Hermano Lobo,
trabajaron después en Bazar, Por Favor y tal, todos juntos. O sea, todo esto con Cándido era el grupo. Para mí es como, o sea, menos mal que todavía Manuel, o sea, está ahí, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es que Umbral es un gran novelista y además, creo que abre un camino a una novela nueva, ¿no? Muy interesante, sobre todo, bueno, con Mortal y Rosa, ¿no? Aparte de las ninfas y tal, pero... Y eso a mí me parece como que no se ha reconocido del todo como el excelente, ¿no? Es que Mortal y Rosa, bueno, forma parte de los 100 libros que hay que leer antes de morir, ¿sabes? O sea, Sí. Pero Mortal y Rosa es un libro aparte. Mortal y Rosa es una novela, lo que significa que sí podía escribir una novela perfectamente. Pero lo que después en las demás novelas, entre comillas, yo creo que hay una voluntad pues, de romper con los cánones, hay una voluntad de otros caminos. Pasó lo mismo cuando se pasó de la novela a Robe Grillet en Francia con el Nouveau Roman, la nueva novela. Es esto, es romper las barreras académicas para llegar a otro estilo. Sí. Y eso, este trabajo experimental es muy interesante. Es muy interesante porque permite varias lecturas, escribir el hibridismo que ha dado a ciertas novelas, como citaba antes, A la sombra de las muchachas rojas, en que era Crónicas marcianas de la época, que es un libro maravilloso. Es este hibridismo entre columnas o entre artículos y literatura. Y es muy curioso porque en este libro llega un momento en que la cosa se pone tan fantasiosa que dije, esto es mentira, esto no puede ser. Entonces me pasé horas y horas buscando en hemeroteca los artículos que había escrito en la época sobre un suceso que pasó ahí en la plaza del 2 de mayo, en que una chica se tira de un torreón, pone y tal, y es totalmente real. Y es muy curioso porque dice, bueno, esto no puede ser. Y si yo lo escribo, pues no me creen cuando es verdad. O sea, hay un trabajo ahí muy interesante para los literatos. Yo creo que este estilo literario A la sombra. mestizo, Sí. estilo, ha dado paso es la nueva literatura de hoy, Sí. ¿no? Ahí está Villahermosa. Fragmentada y tal, Eso es la totalmente. nueva literatura de hoy. Totalmente. Empezó Cortázar con Rayuela, con este tipo de fragmentación y tal, en que se puede coger el libro en cualquier página y tal, y empezar otra obra. Pues en Umbral pasa lo mismo, porque además es una cosa también, porque habría que hablar nunca, incluso en sus diarios, hay calendario. O sea, no hay fechas, no hay tal. Y eso es muy interesante, porque además hay una simultaneidad de épocas. Umbral se encuentra con Quevedo, pero también se puede encontrar con Ramón en el mismo libro a la misma hora. O sea, estos son los planos distintos de lecturas que son fabulosos. A ver, ¿alguna pregunta más? Creo que me estás haciendo señas, ¿no? ¿Verdad? De la hora. Está ya esperando. Sí. Ya. Disculpa, pues la última de cortesía al público. A ver, yo quería que hablases un poco de los ensayos que tiene biográficos Umbral, que no son conocidos, pero son... Lorca, Larra... Eso es, Valle Inclán. Quiero decir, es que no es el típico ensayo... Sí, no, pero es que además estos ensayos son esenciales y hoy en día son estudiados en la universidad y en los colegios. Es decir, Anatomía de un dandy sobre Larra es un libro maravilloso. Los botines blancos de Piqué de Valle Inclán es una maravilla. El libro sobre Lorca también. O sea, son ensayos, pero además fáciles de abordar. Quiero decir que para estudiantes y para gente que no conozca, que quiera
conocer. Bueno, me parece que ya tenemos por cortesía también a la casa. Sí. Únicamente, cogiendo la palabra ensayo, en efecto, yo siempre llevo un poco una pelea, quizá porque me afecta, ¿no? Que, claro, somos profesoras universitarias, pero también se puede escribir investigación, pero también se puede hacer ensayo. O sea, Benedict es una buena ensayista, porque parece ser que lo que publicamos es simplemente hay, diríamos, hojitas para la universidad. No, hay niveles, En sociología puede haber cosas muy pesadas que no sé, o sea, hasta las estadísticas de porcentaje que no son ensayos. Entonces hay vocación de ensayo fino, como lo que tiene Benedict, ¿no? Y me gusta que haya sacado la palabra ensayo, porque tenemos como una recurrencia, literatura, pues la novela y la poesía y tal. Y el ensayo, pues sí, Ortega y Gasset, punto. Pero hay muchos más ensayos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos aquí, ha dado una conferencia de categoría, os dais cuenta que es un pozo de sabiduría, y entonces estoy muy contenta, Benedict, y muy agradecida de que hayas venido aquí. Un aplauso para ti, porque